Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Bienvenidos a una edición más de Diálogo 21, correspondiente a este día lunes. Como siempre, les invitamos, les exhortamos a todos y cada uno de ustedes a colocar a Dios en el centro de sus actividades para que sus metas y todos sus proyectos puedan cumplirse. Vamos de inmediato a precisamente abordar un tema que tiene que ver mucho con el análisis puntual de la situación de la salud en el país. Vamos a tomar como punto de referencia también todo en el marco del ya casi cumplimiento de los 4 años de gestión del actual gobierno. Y lo hemos invitado este día precisamente al presidente del Colegio Médico, al doctor Roberto Montoya Argüello. Bienvenido, doctor, qué gusto saludar. Gracias, licenciado. Muy buenos días. Gracias. También nos acompaña el doctor Edward Walland, nutriólogo y abogado de la República. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias. Bueno, como le decía, la situación de los médicos en el país también es otro tema que me gustaría tratarlo con ustedes, y particularmente conociendo las situaciones de los primeros, aspectos que dieron como resultado ciertas sanciones y acuerpamiento que en el Colegio Médico diera precisamente con respecto a los médicos que tras la tragedia que sucedió en el Estadio Cucatlán hace algunos días y que tuvo una reacción por parte de las autoridades y que llevó precisamente, en este caso, a ser sancionadas 3 doctoras por algunas publicaciones en redes sociales. A ver. Cómo no. En primer lugar, yo quisiera solidarizarme una vez más con las familias de los que perdieron la vida, con las personas que salieron dañadas físicamente por la luz que hubo, la avalancha de aficionados, o como se quieran llamar, en el Estadio Cucatlán. A partir de eso, que nosotros seguimos pensando que son cosas que no deben suceder. No deben suceder porque no existe ninguna razón para tomar actitudes como las que tomó la masa de personas que provocó el problema, pero cuando se dan, pues hay que reaccionar. Todo el sistema tiene que tener ya planificado previamente qué se va a hacer. Una institución o cualquier situación que no tenga un plan de emergencia está perdido. Tiene que tener planificado qué hacer ante una emergencia. Ese plan, al parecer, no estaba bien hecho y por lo tanto se desencadenó esa tragedia. A consecuencia de eso, hubo 3 personas del gremio médico que externaron su sentir, su opinión en redes sociales. Esto, lo que sucede es que estamos acostumbrados, o han acostumbrado a la sociedad, a que den pormenores de todo lo que están haciendo. Estoy comiendo aquí, estoy comiendo allá, estoy sentado, estoy parado. No tiene sentido, pero las personas, sobre todo los jóvenes, se han acostumbrado a eso, a externar su sentir o lo que están viviendo a través de redes sociales. En ese momento se da que las personas dicen que se sienten incómodas por lo que viene, nada más. Todos, estoy seguro yo, hemos tenido ese tipo de reacciones mentales o de verdad las dicen. Por ejemplo, un periodista. Va usted cansado a su casa a las 10 de la noche, dice voy a descansar al fin de este turno o lo que sea. Y recibe una llamada de su jefe y le dice, acaba de suceder una desgracia en tal parte, quiero que la vayas a cubrir. Y usted se quita otra vez su pijama y seguro que no está contento, sino que qué bárbaro, ya me arruinaron la noche, ya no voy a poder dormir, lo que sea que se le ocurra, pero usted no lo escribe. Estas personas lo hicieron, se externaron a través de esos mensajes, y ahí se viene una avalancha impresionante de ataques hacia las personas, y después ha seguido una maraña de ofensas hacia los que están en este momento
enjuiciadas por la sociedad, mal enjuiciadas o mal orientadas a esa situación. ¿Un mal cálculo o una adicción a redes? Pienso que es la adicción a redes. Es lo más normal en este momento que se da. Todo el mundo está pendiente de las redes. Okay. Sin embargo, obviamente para un médico externar puntualmente lo que veíamos ahí, precisamente de lo que textualmente se posteó, no deja también de, digamos, como de impresionar, viniendo precisamente de un servidor público y que traza un horizonte de humanismo que es parte del, digamos, del ¿cómo se le llama? Del juramento, ¿verdad? Sí. Que se lleva a cabo. Antes que nada, somos seres humanos. Okay. Antes que nada, somos seres humanos, que tenemos diversas reacciones y generadas por muchos mecanismos que el doctor Golan con seguridad nos va a explicar dentro de un momento. Sí. Doctor Wall. Gracias, Ernesto. Sí, precisamente en este sentido creo que debemos apartar las subjetividades y las impresiones, es decir, lo que todos creemos, lo que es nuestra forma de evaluar, y tratar de ser en esto objetivo, y pongamos, ya que hablamos de médicos y de medicina, de ciencia. Pongamos la ciencia, hablemos de algo real, comportamiento humano. El Homo sapiens tiene comprobado 300.000 años sobre el planeta Tierra. Eso ha generado una serie de conductas que se van puliendo y respuestas mentales que ya no están bajo el control del creer de la sociedad. Le voy a poner, tal vez si me hacen el favor de poner unas imágenes que pedí para explicarles fácilmente cómo funciona esta situación. En primer lugar, la conducta organizada, la conducta pensada, como le llamamos, está a cargo de una zona en el cerebro acá atrás de nuestra frente. Ese le llama corteza prefrontal. Ahí están las decisiones. Pero cuando estamos tranquilos, cuando estamos en condiciones estándar, cuando hay un exceso de estrés o además del estrés, y lástima no lo tienen ahí. Han tenido un pequeño inconveniente, pero ya vamos a... Cuando esa situación de estrés se vuelve intenso, como el trabajo hospitalario, que yo escucho personas que dicen, sí, pero yo también soy profesional y tengo estrés, y nadie que no trabaje en salud puede imaginar milimétricamente lo que significa el estrés de estar en un hospital atendiendo gente en todo nivel de gravedad. Ese estrés, la falta de sueño, que también está aquí, por ejemplo, aquí está, lo tenemos ya ahí lo tenemos. Ven en la parte de la frente la zona roja. Esa zona roja es la corteza prefrontal. Esa es la que controla en diferentes partes las actitudes, por ejemplo, de inhibir actitudes inapropiadas, exactamente de lo que estamos hablando. Pero cuando hay estrés, cuando estamos bajo una falta de sueño como la que viven los residentes, los internos, ¿verdad? Cuando tenemos conductas de hiperrefuerzo como las redes sociales, que hoy están convertidas en una adicción. La gente necesita likes para sentirse felices. ¿Qué sucede? Que necesitamos el ser humano, le guste al que le guste y el que no. Esta es la realidad que existe y está demostrado. Viene una enorme liberación de dopamina. Eso es lo que busca el cerebro, dopamina, es su propia droga. Y para eso necesita el que está enviciado con las redes sociales, y que esto hoy es una realidad del mundo, no solo de estas doctoras, de todo el mundo. Bueno, hemos visto casos inverosímiles. Un expresidente de la primera potencia del mundo que se agarraba a los tweets con la gente y quería aumentar likes. Eso es esta situación, y esto es humano, esto lo tienen todos, esto es indiferente a lo que podamos opinar. La opinión está bien, es nuestra libertad, pero esto es una realidad. Las chicas seguramente
Cayeron en este cuadro inhibición de la corteza forzada. prefrontal y entra en función la amígdala cerebral y toma el control. ¿Y saben qué? Esto mismo le sucedió a los aficionados. Eso está estudiado. Aquí le traigo una veintena de estudios donde habla de los síntomas en los médicos y de todo lo que se da por falta de sueño, por el uso de las redes sociales, el estrés psicológico que reduce la actividad cognitiva, es decir, se unieron una serie de factores científicamente comprobados que hacen que la persona, el estudiante de medicina, el médico residente, el aficionado, perdió la perspectiva. El colega dijo, ¿por qué hicieron lo que hicieron ahí en el estadio? Eso es lo que se llama, y ya tiene tiempo, la conducta de masa. Este mismo cambio fue lo que afectó. Se ve afectado. A ver, pero traslado nuevamente la pregunta tratando la manera de interpretar lo que alrededor del tema se dijo, ¿no? Ya sea por desconocimiento de lo que científicamente usted está exponiendo, lo que sea. Pues todo el mundo decía, pero bueno, ¿y cómo es eso que por tratarse de médicos o médicas van a tener que quejarse de dar un servicio que para eso pues en su momento se les paga? Voy a trasladar. ¿Cómo puede ser un ser humano diferente a lo que su cerebro le ordena? En un momento de, como usted dice, de estrés, de probablemente allá en la tranquilidad de su casa o comiendo con unos amigos hubiera reaccionado diferente. Igual que uno a uno, las víctimas de la tragedia del estadio hubieran reaccionado diferente. No se hubiera, si alguien le dice, usted se mete ahí a ese tumulto. Entonces, ¿fue un caso fortuito esto o ya consecuencia de lo que realmente hoy en día tenemos, que es las adicciones a las redes? Eso es y no solo a las redes, a todo lo que le pasó a los aficionados. Vamos a ver, doctor, también entrando en ese mismo escenario, digo, de análisis, ¿no? Científico. Pues lo que decíamos hace un rato, como seres humanos ellas presentaron una reacción. Eso es a nivel mental, obviamente. Lo que hicieron fue trasladarlo a este sistema de redes sociales que hay ahora, a la cual, ya dijo el doctor, somos adictos muchas personas, y entonces se generó una mala interpretación de lo que ellas estaban sintiendo, porque ellas dan su sentir, claro, nada más. Entonces vienen las personas, consideran, mire, que el médico es Superman cuando quiere la gente vernos así. Somos héroes, somos un montón de cosas, y después tratan de menospreciar cualquier acción o cualquier pensamiento del médico. No hay congruencia, como nos tratan la sociedad o las autoridades, o que usted le quiera llamar. Entonces estas niñas no cometieron falta, sino un error. Esa es la situación. El error fue dar a conocer su sentimiento, ¿verdad? Pero falta a la ética en ningún momento. Ellas no dicen, no vamos a atender personas. No hay un agravio entonces a ese principio de juramento. No, de ninguna manera, no lo ha habido. No, así clara y taxativamente. ¿Fue un error? Un error publicarlo. Pensarlo fue normal. Y ya explicamos las situaciones por las cuales eso son reacciones normales del ser humano. Y el error fue escribirlas. Pero más error todavía es la malinterpretación de ello. No había necesidad de malinterpretar, sino ver cómo se han visto. Mire, hay tweets de tantos médicos que han externado situaciones similares, ¿verdad? Y que ahí circulan ahora en las redes de en 2000 no sé cuánto, el fulano dijo esto. No, para mí no tiene ninguna implicación, a no ser que diga, vienen unos heridos y yo no los voy a atender porque tengo sueño. Eso ya es. Esto sí es grave, porque está faltando a su juramento de atender cuando se necesita. El momento era, desde luego, por el acontecimiento que también marca un hito histórico para el país, 12 muertos en una
estampida de esa naturaleza, ¿no? Y es que ni siquiera sabían que había fallecidos. Les dijeron, hubo un tumulto en el estadio, ya les va a venir gente. Entonces, bueno, pensaron eso, se quejaron mentalmente y lo escribieron, y ese fue el problema. Dos escenarios en esto, doctor Wola, ¿no? Linchamiento, llamémosle linchamiento en redes sociales, consecuencias ya institucionales a partir de las sanciones o que vino de parte de las autoridades. A eso llevó el caso. El primer escenario, el linchamiento en redes sociales, es totalmente previsible, es lo que estamos viendo hoy. Claro. De hecho, se han acuñado términos como, por ejemplo, nomofobia. La gente está sufriendo de, eso es en inglés, no móvil fobia, el terror a quedarse sin el acceso al aparatito para poder estar conectado. Por el otro lado, hay un término psicológico que aún no es oficial, pero ya se utiliza, que se llama FOMO. Y también es el fear, o sea, el temor a quedar fuera del torrente de información. La gente opina bajo lo que es sus parámetros de juicio. Y por eso no se les puede tampoco culpar. El ciudadano que no está en el tema de salud no tiene por qué saber esto que acabamos de explicar ahora. Sí. Hoy vamos a la otra parte. Pero los médicos estamos obligados a conocer este tema y a no perderlo de foco. Sin embargo, como dijo el doctor, somos humanos. Y los funcionarios que reaccionaron bajo el mismo principio, se les bloquea la corteza prefrontal y viene la amígdala y suelta porque el estrés es, espera una respuesta, ¿qué digo? Ah, pues que sí, que esto es grave. No, es un error. Y si lo vemos jurídicamente, y aquí ya no como médico, como abogado, en todas las leyes que rigen la operación sanitaria de este país, la palabra vocación no aparece ni una sola vez. El tema ético solo aparece una vez en una norma y en el resto se habla de faltas muy graves, menos graves y leves. Esto sí, como dijo el doctor, se hubiera traducido, por ejemplo, en que dijeran, ahí viene como paciente fulano, sutano, mengano, perencejo, y dan los nombres, ahí sí. Es una falta. No los atiendo. Y no, aunque no diga que no los atiende, ética. Relata quiénes son, viola su privacidad o expone información que está privilegiada, que se llama la confidencialidad, el secreto profesional. Eso está penalizado, pero aún en ese caso hay un procedimiento y ese procedimiento dice que en ese caso lo primero que va es una suspensión después del procedimiento, en primer lugar de un día. De ahí a decir que las quitamos y todo lo demás, yo creo que es producto de esa reacción de la amígdala. Y la reacción de las autoridades, más allá de lo que usted dice, que cayeron en la misma avalancha, ¿no? Sí. Del estrés. Del estrés, sí. Sin embargo, hay una sanción, hay, digamos, un procedimiento. Más que lo que hubo fue una reacción. O una reacción. Una reacción. Humana también, y entonces sanciónenlos, quítenlas. Pero esto fue una reacción, realmente no tiene ninguna base. Como decía el doctor, en medicina, por lo menos, tenemos la situación que se cree que hay una falta, hay que investigarla primero. Tal vez durante el periodo de investigación usted va a suspender a la persona de sus labores porque está en investigación. Pero después de eso viene la prueba. ¿Hubo o no hubo falta? Si la hubo, ¿qué grado de falta es? ¿Menos leve, moderada, grave o muy grave? Según esa clasificación, las autoridades tienen ya tipificado cuál es la sanción que van a tener. Pero despedir a alguien así, sin ningún proceso, sin apegarse a nada de lo legal, es simplemente una reacción de capricho, no es una reacción de tipo jurídico y normado, ¿verdad? Y basta la disculpa para poder comprender o entender esta situación, tratándose de las autoridades, ¿entienden esta explicación científica? Bueno, ojalá. Deben, pero hay que tener Me dice usted que ojalá.
Es porque pasa lo siguiente, le voy a explicar la expresión muy lógica del doctor. Es porque en lo último de esta veintena del siglo XXI, lo que se llama la neurociencia ha despegado con una cantidad de información que está dejando atrás un montón de conocimiento que lo dábamos por cierto. Entonces, ¿qué sucede? Muy probablemente esta información no está en el conocimiento de los funcionarios que tomaron acciones, pero las reacciones fisiológicas, las reacciones neurológicas, neurobiológicas, esas lo superan a ellos. Es más, yo los comprendo. Hoy ellos son los que están bajo presión permanente porque tuvieron una reacción, víctimas de la misma situación, y esa reacción de estrés hoy se sostiene. Y están en el estrés de aceptar que me equivoqué, aceptar que yo también reaccioné. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué va a pasar en las redes sociales? ¿El linchado voy a ser yo? Eso es una situación estresante, probablemente en un estrés prolongado los tiene bloqueados y no logran hacer un análisis. Por eso le voy a dejar a usted todos los estudios aquí, que esto es comprobable, para que lo tengan en cuenta. Yo apelo al principio de la buena fe. Comenzando por las disculpas que ellas públicamente hicieron. Pero además acciones de parte de las instituciones. Si es una realidad, como ya está demostrado científicamente, las instituciones de salud deben de tener programas de apoyo psicológico a todo su personal. Tenemos enfermeras haciendo 2 y 3 turnos sin dormir. ¿Cómo estará ese personal? ¿Qué habrá pasado? Dijeron algo en las redes que no cayó en el espectro. ¿Cuántos otros terminan haciendo? Porque el tema no es solo conducta de escribir, es pensar, reaccionar, recordarme de mis conocimientos. Todo se va bloqueando, todo se va bloqueando. Es más, si este conocimiento debería de dársele también a las autoridades que tienen que prevenir estos acontecimientos. Yo sé que si el director de la PNC, el jefe de la UMO, los de prevención civil hubieran tenido este conocimiento, la UMO hubiera estado allá afuera y no hubiera pasado nada. Esto debemos de hacerlo del conocimiento, debe capacitarse a todo mundo que tenga que sé que es un tema que corre otras fronteras, pero a juicio de ustedes también pudo haber fallado el tema de la seguridad, ¿no? Un plan de seguridad. Por desconocimiento de las reacciones. O sea, por la algarabía, por la emoción, porque el fútbol despierta emociones, ¿no? Mire, aquí viene también un estudio. Y que no solo aquí sucede. En Guatemala tuvimos un acontecimiento también, triste, ¿verdad? Vamos a países de primer mundo, Inglaterra, ¿no? Y los hooligans. Sí, los hooligans. Que tuvieron que prohibirlo. Sí, que los controlaron por fin, ¿no? Por fin, pero hicieron destrozos en Europa. Costa Rica, nuestro vecino cercano, ¿qué ha hecho para evitar estas situaciones? Están prohibidas las barras, están prohibidas. ¿Verdad? Entonces hay medidas, pero hay que capacitar a la gente para que tenga esto en cuenta y piensen en función de cómo responde el ser humano. No tiene que ver si somos salvadoreños, si somos pobres, si somos blancos, si somos chiquitos. Es el cerebro. Hay un libro del mejor científico en el momento de neurociencia, Antonio Damasio, que se llama "Y el cerebro creó al hombre". Ahí se explica cómo somos y por qué somos como somos. No es cuestión de que mi corazón me dicta el ángel bueno que me habla y el malo que me habla. Es aquí. Es el cerebro. Es el cerebro. Si no hay salud mental, que es otro de los grandes temas que hoy en día... Que está faltando en cuantos lugares y no es. Y lo hablábamos extra cámara, específicamente por aquellos estados de ansiedad, ¿no? Exacto. Aquellos estados de depresión que a la larga se convierten en enfermedades crónicas, ¿no? Porque el estado de emociones lo lleva a eso. Por supuesto, lo que hablábamos de las madrugadas. Yo hago un llamado a la reflexión a todos los televidentes.
a esas personas que vienen desde la zona de Zaragoza y que vienen desde Sonsonate y Santana, que desde las 5 de la mañana están llenando la carretera de Los Chorros. Esa gente se desvela y igual llegan tarde a sus casas. Por el tráfico. Y el problema es tráfico. Es tráfico y es crónico y no va a mejorar porque cada vez hay más vehículos y esa gente viene y vendrá ¿cómo? Ok, voy a entrar a un tema así ligero, el tema de la salud mental, ¿no? Que se debe trabajar muchísimo en eso. Decididamente. Está, por ejemplo, ya en el sistema educativo muchos colegios tienen un psicólogo de planta. Tiene que estar un psicólogo o psicóloga, pues, pero yo digo en general psicólogo. Están ahí para atender justamente a los alumnos y a los profesores que entran en mucho estrés también muchas veces. Entonces, el tema de la salud mental es una obligación más en este tiempo que tenemos como principal problema el estrés. Y ese nos comanda todas las reacciones que tenemos en el día. Usted sale tranquilamente de su casa a las 6 de la mañana y de repente un bus se le atraviesa y el otro. Y ya en ese momento entré en estrés. En ese momento ya sus reacciones van a ser también violentas, probablemente. El estrés. Y porque se me quiere meter y yo primero entra en un estrés. Tenemos una vida muy cargada. Exacto. De situaciones que estresan. Y eso provoca todo. Solo cerrando el ciclo del acompañamiento de las médicas, siento un precedente importante. ¿Y qué experiencia nos debe dejar esto? Yo quiero apelar primero a que nos vamos al momento en que ellas piden disculpas. Fíjese que la disculpa procede cuando hubo algo que no está correcto. Y ellas lo único que dicen, dispensen porque hemos puesto en las redes sociales nuestra situación mental. Nada más, porque no tenían por qué pedir disculpas de otras situaciones de tipo sanitarias, porque no se dieron definitivamente. ¿Verdad? Porque se atendieron a los pacientes, ¿no? Inclusive quisiera hacer un corolario para que veamos que estas cosas y también el tema de la reacción de los funcionarios no es señalar al ministro, a la directora, hasta organismos internacionales caen en graves errores al juzgar el comportamiento del ser humano. Todos estamos hablando que además del estrés, una de las cosas que como salud pública nos debe preocupar es la epidemia de obesidad que tenemos y la mala alimentación. ¿Y qué es lo que sucede? Que eso tiene que ver también con adicciones, conductas adictivas y con temas cerebrales. ¿Qué hacen organismos internacionales? Recomendar medidas que no están acordes, como aquí no hay, afortunadamente no hemos caído en eso, sellos negros para las comidas altas en grasa, en calorías. Eso no va a parar las reacciones mentales. Entonces necesitamos lo que dice el doctor, educación para lograr hacer un factor de equilibrio que permita que las personas se puedan sobreponer a sus reacciones hasta donde humanamente es posible. Ok, me voy a permitir hacer una pausa comercial. Les agradezco muchísimo porque creo que era necesario poner en relieve lo que después de esta tragedia ha sucedido. Y como le decía, ¿qué experiencia nos deja esto, no? Porque entendería yo que cuando se hace un análisis de carácter científico, como nos lo plantea el doctor Wolin, obviamente habría que comprender otros fenómenos que tienen que ver precisamente con el estado de la salud mental. Y sabemos que hay un problema serio hoy en día de salud mental en el país. Sí. Debido a muchos factores, obviamente. Pero bueno, estamos a las puertas prácticamente ya de tener y entrar al cuarto año del gobierno actual. Y me gustaría también desde su perspectiva conocer un estado actual del sistema de salud de nuestro país. ¿Les parece? Vamos a hacer una pausa. Son las 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros.
Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar conversando con nuestros invitados de hoy, quiero recordarles a ustedes que ya pueden descargar su verdadera app del ahorro de PharmaValue, con la que puedes buscar tus medicamentos por medio de códigos de barra, nombre o foto. Así de fácil y rápido es usar la app de PharmaValue. Recuerda que tus medicamentos llegan hasta la puerta de tu casa u oficina, con domicilio gratis. Búscala como PharmaValue en Android, así como también en iOS. Continuamos nuestra conversación esta mañana precisamente con el presidente del Colegio Médico, el doctor Roberto Montoya Argüello, y el doctor Edward Wollant, nutriólogo y abogado de la República. Y en una primera experiencia y de aproximación del tema de lo que sucedió como consecuencia de la tragedia en el Estadio Cucatlán, ahora quiero aprovechar estos minutos también para hacer una valoración desde la perspectiva de ustedes, ya que estamos a la puerta del cumplimiento de los 4 años del actual gobierno del presidente Nayib Bukele, conocer de acuerdo a los análisis, a los estudios y a las mismas valoraciones que ustedes seguramente tienen del estado de la salud actual. 4 años. ¿Cuál es la valoración que se tiene? Bien, primero tenemos que entender qué es el sistema de salud. Okay. El sistema de salud está conformado por niveles. Nivel básico, que es la atención primaria de salud; secundario, donde tiene un poquito más de complejidad; y terciario, donde los hospitales con mayor capacidad para resolución. Eso de una manera simplista. Entonces, lo más importante en nuestro país es la prevención, la atención primaria en salud. Y es lógico, si yo aquí estoy previniendo, ya no le llegan a los siguientes niveles cantidades que les puedan sobrepasar su capacidad en algún momento. Todos sabemos también que del primer nivel de atención para arriba, los hospitales, las clínicas están congestionadas. Usted solicita una cita y se la dan para 3 meses, para 6 meses. La falta de profesionales, porque se ha renunciado dadas las malas condiciones económicas, y que tiene derecho el colega. Entonces, ha habido una fuga de especialistas. Y por decir, en el Seguro Social, de 15 gastroenterólogos renunciaron 10, pues quedan 5 para ver toda la población que requería esta especialidad. Se están formando nuevos, etcétera, pero de momento hay una crisis en ese sentido dentro del Seguro Social y también en salud pública. Factor importante, los salarios. Es decir, el médico debiera ganar de tal manera sus honorarios que no necesite tener que correr de uno a otro lugar para 2 horas aquí, 4 horas allá, y andar en ese estrés nuevamente, en ese estrés de tipo social y profesional, porque no tiene una paga adecuada. Entonces, estamos hablando de los médicos, ¿no? De los médicos. Ahora, el sistema como sistema, le digo, ha descuidado mucho el nivel primario de atención, y últimamente, en los últimos 6 meses, se le está dando un poquito de impulso. Ahora, esto en relación a la parte de instalaciones, llamémosle así, para la atención, vamos a ver que en nuestro país se han priorizado otras cosas en las cuales invertir para lucirnos ante el mundo, y descuidando realmente los hospitales y las clínicas. Hay cosas que mal enfoque entonces en el tema de política pública, especialmente centrada en el tema de salud, a su criterio. Sí. Ahora, mal enfoque de la política, quién sabe, porque a lo mejor lo están haciendo por algo político, ¿verdad? Pero de la política de salud sí, ha habido un mal enfoque. Entonces, no se está dotando a los hospitales de todo lo que necesitan para dar una mejor atención. Le voy a poner un ejemplo. Alguien tiene un accidente cerebrovascular, un coagulito en el cerebro, y comienza que no puede hablar, etcétera, y lo trasladan a un hospital cualquiera, que no sea hospital privado. Llega y
toda la burocracia y usted pasa más de 6 horas antes de que le hayan realmente hecho el diagnóstico y un tratamiento adecuado. Esto le deja secuelas. Este mismo paciente llega a un hospital privado que esté equipado para eso. Le hacen a la hora que sea, le hacen la tomografía, le hacen todo lo que sea necesario, le ponen su tratamiento a través de un catéter endovascular llegando hasta el coágulo, lo disuelven y todo. Y esa persona en 4 horas está hablando y comportándose normalmente. Esto hace una marcada diferencia, pero ¿cuántos podemos pagar ese tipo de atención? De tratamientos, ¿verdad? Sí. Entonces, la mayoría busca al Seguro Social o al Hospital Rosales o alguno de estos. Pero la reacción que tienen por la falta de personal, equipo incluso, que no hay quien lo maneje a esa hora, etcétera, eso hace que nos den una mala atención. Ahora ya en global, mire, las últimas cifras que tenemos del Ministerio de Salud fueron del 29 de abril sobre cómo es el estado epidemiológico del país. Y entonces dicen, esta enfermedad bajó con respecto al año pasado, esta está igual, esta subió un poquito. Pero es que sería como que, mire, hablemos del clima ahorita, pero yo lo que le doy es la lista de cómo estuvo el clima en enero. De nada sirve. A mí no me interesa cómo estuvo en enero en este momento, sino cómo está ahora, para poder tomar decisiones, para tomar acciones. ¿No hay un seguimiento al tema, digamos, de ese cuadro epidemiológico que el país por historia lo ha tenido? Hablamos siempre de dengue, hablamos de todo ese tipo de enfermedades, ¿no? Pero la publicación de eso es lo que se ha retrasado. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Será que nos centramos mucho en, bueno, hemos tenido la cuestión del COVID, ¿no? Sí, del COVID. Que ahí todavía se retrasaba más. Ahora, el personal que recaba estos datos, ahí está, trabajando en esto. Seguramente ya tienen lo que pasó la semana anterior, pero lo publicado es lo del 29 de abril, lo último que tenemos. Entonces falta mayo totalmente, ¿verdad? Ok. Y en ese sentido, usted va a tomar decisiones adecuadas cuando tenga la información adecuada. Si no, su decisión no va a ser adecuada, muy probablemente. Interesante. Veamos la opinión del doctor Woland también. A ver, me imagino que también dentro de su conocimiento existe una valoración de cómo está el país, ¿verdad?, en materia de salud. Sí, y considero que debemos de ser ecuánimes y justos, no dejarnos estresar para que no nos controle la amígdala. No nos estresemos, pero hay que decir lo que uno siente, ¿no? Más bien, todas las emociones basado en la ciencia, lo que tenemos es problemas sanitarios que vienen de larga data. No podemos achacar todo en un solo momento, pero creo que aquí es donde hay que ver lo que planteaba el doctor. Yo me paro de ese punto hacia adelante para ser propositivos. ¿Qué se puede hacer? Necesitamos indiscutiblemente tecnificar los recursos informativos. Es decir, para tener una medicina que acerque más ese cumplimiento de facilitarle a las personas el derecho no al acceso a la salud, que ese es un error conceptual, porque la salud es un estado completo de bienestar físico, mental, psicológico, ambiental. No, el derecho que tienen a accesar a los servicios públicos sanitarios en busca de atención, ¿verdad? Necesitamos que se descentralice, por ejemplo, el servicio, y que los lugares de atención primaria estén dotados de recursos para que las personas no tengan que quedar estancadas ahí, sino que es un mal viejo. Van a pasar consulta a la unidad de salud o van a pasar consulta a la unidad del seguro y los ve el médico general y los vuelve a ver, y para que los vea el especialista, cuando ahí está la tecnología, para eso están las computadoras. Una consulta en línea
con especialistas, que claro, ahí vamos al tema, el seguro se ha estado quedando sin los especialistas, esto hay que revisarlo, pero asumamos que se corrige. ¿Y por qué será ese factor digamos, no de corrida, sino más bien usted decía, fuga. De fuga, ¿no? De talento, de científicos médicos, ¿no? Mire, ¿cuáles son los factores? Ahí aparecen las convocatorias. Uno puede hablar de lo que ve. Sí, claro, en el periódico aparecía hace no mucho la convocatoria para un jefe de neurología de departamento por $600 u $800 mensuales. O sea, perdonen, pero, o sea, todo trabajo dignifica, claro, pero todos entendemos que hay niveles en los cuales las personas han invertido. Un neurólogo en promedio ha estudiado alrededor de 13 años. Seguramente no puede cubrirse con esos $800, que es el doble del salario mínimo, por supuesto, pero no es un trabajo cualquiera. Sí, estamos hablando de... Además, uno se prepara vidas precisamente para superarse. Pues, todos quedaríamos con el salario mínimo. Cualquiera puede decir, pero para un médico también debe de ser de vocación. El error de la expresión vocación. Sí. Vocación, en cualquier definición filosófica, antropológica, sociológica, no es otra cosa que mi inclinación a hacer algo que me gusta para mi satisfacción y para ser feliz, lo cual incluye el tener satisfechas mis necesidades, ¿verdad? Así que eso creo que nos permitiría tecnificar la medicina, descentralizarla, generar acceso más próximo a las respuestas a los pacientes. ¿Qué tal si el paciente llega a la unidad, lo ve el médico general y determina que necesita que lo atienda un cardiólogo? Hoy día los estetoscopios Littmann, que es la marca que consideramos en medicina una de las mejores, tienen estetoscopios que se conectan a la computadora y el médico general ausculta al paciente y está en su clínica o en su escritorio el cardiólogo escuchando, recibiendo el electro y pudiendo emitir una opinión de mándelo al hospital, dele tal cosa, póngale esto, hagamos esto. Y ese paciente en el mismo momento resolvió su problema, que de lo contrario le va a llevar meses, que a lo mejor hacen crítico su estado o ya no le dan tiempo a llegar. Entonces, tecnifiquemos. Yo, por ejemplo, creo que es fantástico todos los accesos que hay ahora. Sí, de automatización. Bueno, ellos hablan mucho, los funcionarios responsables en el área de salud, hablan de la automatización que se está haciendo en algunos procesos, poco a poco. Obviamente la tecnología para eso ha venido, ¿no? Pero creo que, donde dice el doctor, hay que llevar esa automatización al primer nivel, ¿sí? Porque en la medida que ese primer nivel sea más eficiente, se descarga a los otros y hay menos casos graves. Y el otro punto, necesitamos educar en salud a la población para que sepa cómo cuidar de su cuerpo y de su bienestar. Si queremos que no engorden, eduquémoslos en nutrición, en alimentación, con los recursos que tienen. Si no queremos en problemas de salud mental, eduquemos. Pero no le gusta a veces a los políticos hablar de educación porque tarda mucho, dicen. Bueno, la situación de los médicos, que sí, yo quisiera ampliarnos un poquito más en ese tema, como usted lo mencionaba, pero también quisiera concentrarme todavía en este tema del cuadro epidemiológico, porque hace poco, por cierto, hace algunas semanas, un especialista en el área de epidemiología decía que en el país habían brotes de gripe a causa del virus de la influenza. Y no veía la alerta porque habían los consultorios de niños llenos y había una situación, bueno, de hecho familiarmente con mis hijos, con el menor, yo tuve que pasar una situación bastante complicada y así serán historias también que otros tengan. Hablemos de esto cuando regresemos. Me piden una pausa. Gracias. 7:16. Regresamos.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a continuar con nuestros invitados. El presidente del Colegio Médico, el doctor Roberto Montoya, así como también el doctor Edward Bolans, nutriólogo y abogado de la República. A ver, ¿qué piensan ustedes sobre el componente de las 3 leyes que fueron aprobadas en la Asamblea Legislativa como parte de la política de atención Hacer Crecer Juntos, y otros 3 componentes que también tiene esta ley cuando hablamos del caso de la atención primaria de salud, ¿no? Que en particular usted lo mencionaba, doctor? Sí. La forma de la ley es la que deja demasiado las decisiones en manos del paciente que en manos del médico. Prácticamente volvemos al sistema antiguo y esperemos como la partera a ver qué hace, ¿verdad? Estoy hablando de un embarazo. Porque si la señora no permite que se le examine, no se le examina. Ahora, los médicos sabemos y hemos tenido un entrenamiento para primero preguntar qué es lo que pasa, o sea, hacer una historia clínica, después corroborar nuestro ya diagnóstico casi configurado, corroborarlo o negarlo con un examen físico que nos dé más elementos. Si eso no es suficiente, entonces solicitamos exámenes de laboratorio y después exámenes de gabinete. Ese es el proceso normal. Pero si yo estoy impedido de hacer uno de los pasos, que es el examen físico, entonces tengo una limitante para mis reacciones que sean correctas. Por lo demás, nunca hemos estado en contra de que el parto, la señora esté cómoda, ni mucho menos. Claro. De hecho, en los hospitales privados, el papá, el esposo de la señora, está con ella durante el trabajo de parto, si lo desea. Igualmente entra al parto o a la cesárea. Eso no se podía, y no sé si ahora lo han solventado de verdad, en un hospital público, ¿verdad? Con una cantidad de una avalancha de partos, en trabajo de parto, muchas señoras, todas gritando, y que hubiera ahí personas ajenas al caso de ella y a la medicina, como podría ser el esposo de una, que allá está llorando aquella, pero él está viendo aquí a ver qué, comparando parte de la idiosincrasia nuestra. Entonces, eso está ahorita por ley y hay que cumplirlo. Igualmente, son medidas que de alguna manera pretenden, porque no estoy seguro yo si lo van a lograr realmente, mejorar la atención de la paciente, es decir, que la paciente se sienta bien, pero el bienestar versus lo que hay que hacer en la medicina a veces puede chocar. Hablemos de estos cuadros epidemiológicos, sobre todo el ejemplo que ponía sobre la influenza y otros cuadros que son típicos de la historia misma en la que la sociedad se ha visto impactada, ¿no? Año con año, por las condiciones de clima, invierno, etcétera, etcétera. Y la capacidad de contagio. Y capacidad de contagio ahora en un contexto para preguntarse, bueno, ¿el COVID ya se fue o todavía...? No, el COVID es una realidad que va a seguir con nosotros, que afortunadamente ya la Organización Mundial para la Salud quitó totalmente las alertas como una cosa grave y ya es manejable. Pero ahí vamos a seguir teniéndolo y las personas con condiciones preexistentes que los vuelven vulnerables seguirán estando en riesgo, como de una gripe también pueden ya causarnos estragos. Pero volviendo al tema de la influenza y al tema de la atención primaria, aquí quiero poner un ejemplo que lo acabo de ver, el caso de Costa Rica. Costa Rica está utilizando el mismo sistema que se estaba utilizando con el COVID para que las personas que llegan a su territorio, aunque no sean más que turistas, reciban alertas solo si se inscriben, les cae inscríbase y le vamos a decir si usted ha estado expuesto a lugares de contagio con influenza. O sea, eso es usar la tecnología y prevenir. Pero claro, esto también va a la par de la educación a la población. Y aquí me voy a hacer referencia a la ley que decía el doctor.
Yo considero que todo lo que garantice los derechos de las personas es bueno, pero la ley creo que es como poner la carreta delante de los bueyes. Si nosotros no educamos a la población primero, podríamos hacerle de esta ley un arma para autodañarse. ¿Qué pasa con la persona que llega a pedir atención y dice, mire, yo no quiero que me examinen? ¿Y qué sigue después de eso? Ya no hay nada más. ¿Y cómo adivinar, verdad? No, solo hágame los exámenes. O mire, yo no quiero que me tomen exámenes de sangre. ¿Y cómo adivinamos? Entonces hay que llevar los pasos. La ley es buena, pero faltan los componentes previos. Hay otra enfermedad. Sí, perdón, doctor. Hablando de educación, obviamente la educación en salud es muy pobre en el país. Y fíjese usted que en todo, por ejemplo, yo no he visto en los años que tengo de vida una campaña dirigida correctamente y bien enfocada para manejar el tránsito, para disminuir las muertes por accidentes de tránsito. No hay. Se ha convertido esto en una epidemia. Alguien decía, no sé si ese es el término correcto, ¿no? Como una especie de una epidemia. Sí, los accidentes, ¿no? Sí. Entonces, sí, porque están a cada momento. Como no hay una educación vial, llamémosle así, ni para el peatón, ni para el conductor, ni nadie. Aquí muchos manejamos, pero pocos conducen. Conducir es hacer las cosas según la ley. Esto no existe aquí. Y esto nos puede llevar a hablar también nuevamente del tema de salud mental, ¿no? Exacto. Y el estrés. Sí. Cada vez se empeora, va potenciándose el malestar que usted sintió recién salió de su casa. Ya a las 6 de la tarde está multiplicado por 100, ya cuando está por regresar y viene discutiendo, peleando vía, etcétera. Pero lo que digo es educación en todos los niveles. Y aquí en el área de tránsito es esencial, es necesario, pero no se ve, realmente no se ve. En salud, esencial y necesaria, y no se ve tampoco. ¿Ha habido un estudio que nos actualice y reconocer qué es lo que más está hoy afectando a la humanidad en temas de salud? ¿Qué más está impactando? Bueno, ya pasamos la primera pandemia. Por ahí se escuchan, ¿no?, en algunas intervenciones de funcionarios de la OMS, la advertencia de prepararnos porque a lo mejor venga otra pandemia en su momento, ¿no? Claro, y no es, o sea... Ustedes como estudiosos de la materia, como conocedores de la materia, ¿qué piensan al respecto? Sí, definitivamente esa es una, no solo posibilidad, es una probabilidad, pero basta con, ahí sí, ver el histórico. Si la humanidad ha venido enfrentándose a estas situaciones permanentemente, cuántas epidemias mortales sufrió la Europa medieval que diezmaron la población a la mitad, a la tercera parte. En el siglo XX, hace 100 años, estaba en el 2018, después de la Gran Guerra, la gripe española, que a los pobres españoles les cayó porque ellos la reportaron, sí. Entonces, pero no eran los únicos. Pero no era española. No era española. Y mató a unas cantidades de gente impresionante. Tuvimos antes del SARS-CoV, del COVID-19, el SARS-1, el MERS, y van a venir más. Somos 7.8 billones de personas. Hay toda una serie de condiciones. Los nuevos virus, bacterias, se generan como nosotros vamos evolucionando, van evolucionando ellos, ¿verdad? Eso es imparable. Entonces lo que hay que hacer es educar y es tener los mecanismos de información al día para que podamos tomar decisiones anticipadas, ¿verdad? Y evitarnos tener que llegar a la parte de lamentar que ya vamos tarde. En medicina es importante la prevención, es vital, salva vidas. Y en el tema muy en particular de salud mental, que es un tema que, a ver, que hay que ponerle muchísima atención, sobre todo cuando sabemos que la degeneración misma del concepto científico
trae consigo muchas consecuencias. Una de ellas, sale usted a la calle, lo que primero enfrenta no solo es el problema que lleva carga a lo mejor de familia, sino que también enfrenta los problemas de tráfico, y otros llega a su trabajo a lo mejor sea igual. En fin, debería de haber un énfasis en particular en este tema. Pues sí, la salud mental. Entiendo que hay programas de salud mental, ¿no? Sí, hay programas de salud mental, conozco en el Seguro Social, por ejemplo, hay clínicas de atención salud mental, pero lo que decíamos hace un rato con el doctor es la educación tiene que ser para todo nivel, no solo para el que lo busca, sino saber cuándo buscar, y eso es importante, porque yo puedo creer que estoy normal, y sin embargo, si me pasan un test, a lo mejor salgo que estoy con un estrés elevadísimo y que necesito una consulta, y ni se me ocurre buscarla porque ya me habitué a esta forma de ser, ya me habitué al estrés del tráfico, a llegar tarde y que me regañen, ya me habitué a enojarme entonces con la secretaria o con quien sea, y generar esa cadena, lo que yo diría una cascada de más o menos ir envolviéndome más y más y más en cuestiones negativas, pero no consulto porque se ha hecho mi normalidad cuando no es normal. Doctor. También es importante ver en este tema que estamos en un contexto, volviendo a las redes sociales, donde este medio, porque una cosa es navegar en las redes sociales y otra cosa es ser adicto a las redes sociales y dejarme influenciar por ellas. Las redes sociales son una vía para mantener permanentemente una carga de estrés a la población. Mensajes de odio todo el tiempo, en todas partes, ¿verdad? Y que yo, por ejemplo, cuando me preguntan, porque yo escribo columnas en un periódico, y usted lee los comentarios. No, yo no leo los comentarios, yo doy lo que mis conocimientos me obligan a compartir con la población. El que lo quiere leer, lo lee, y el que tiene sus opiniones tiene todo el derecho, pero son opiniones. Yo no voy a permitir, ni necesito los likes para soltar dopamina, ni voy a soltar adrenalina porque me escriben en contra. Pero eso es hoy una realidad. La gente está ahí viendo y me insultó y le dije, y usted ve y se agarran. Es terrible. Esto hay que saberlo utilizar, ¿verdad? Entonces, eso hay que enseñárselo a los niños, enseñárselo a los adolescentes. Los adolescentes ya no interactúan entre sí por interactuar aquí. Los juegos de video, de violencia, en fin, la violencia está ahí estresando nuestra vida. Hay que educar para entender. No podemos evitarlo, pero podemos entender, y eso es un mecanismo de entrenamiento. Yo sé que quizás queda la pregunta, ¿quiere decir que somos esclavos del cerebro? Okay. Sí y no. Voy a tratar la manera que lo respondemos. Si regresamos un poquito, voy a hacer una pausa. Si somos esclavos o no somos esclavos del cerebro. Entendería que sí, ¿verdad? Dicen que la libertad para salir de tus preocupaciones es salirte tú mismo de la cárcel que no está construida con hierro, sino mentalmente. Con huesitos. ¿Verdad? Sí. Así que vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Me quedé un poco pendiente, gracias por estar con nosotros. Me quedé pendiente con el doctor Wohlan, precisamente darle la palabra para hablar sobre el tema de si somos prisioneros o no del cerebro. Sí. La tendencia sería decir sí, y una expresión que usted utilizó muy ad hoc. Ajá. El tema de que la mente se puede convertir en una cárcel terrible sin barrotes de la cual nadie nos puede liberar, solo nosotros mismos. Pero en ese sentido quiero decir que sí hay formas, y aquí es donde el Estado puede y debe garantizar, porque es un derecho al acceso a los medios para alcanzar la salud, el tema de estos sistemas. La mente se puede entrenar. No podemos evitar el estrés, pero podemos controlar la manera en que nuestro organismo responde. Lo que pasa es que
ese entrenamiento no se lo dan a nadie. Nosotros como médicos no lo tenemos. Hay que estudiarlo y hay que buscarlo. Hay temas, por ejemplo, que los pueden encontrar en internet, cursos gratuitos sobre mindfulness, por ejemplo, que es un tema muy de actualidad, donde le enseñan a las personas cómo controlarse a través de ejercicios. Algunos le llamarían meditación, ¿de acuerdo? Meditación, ¿verdad? Pero ahí es donde la educación influye. Pero cuando digo educación, no es la parte técnica, es el generarle al cerebro la capacidad de convertirse en un ente crítico que analiza, que revisa, que puede, como cuando uno va manejando el clutch y el acelerador, ¿vea? Porque de lo contrario vamos cuesta abajo a toda velocidad. Ok, tenemos que ser autosuficientes. Bueno, a manera de conclusión, porque voy a entrar a la segunda parte del programa y partiendo de lo que en un inicio hablábamos, ¿no? De la experiencia que nos deja a su paso esta tragedia del Estadio Cucatlán, sí, y las consecuencias que trajo consigo con colegas de ustedes, ¿eh? Sí, lamentable la tragedia, como ya lo dijimos, pero sobre todo yo quisiera hacer un llamado a las autoridades, que es de valientes y sabios reconocer cuando ha habido una acción que no es lo mejor y poder cambiar. Yo les llamo para que por favor tengan esta apertura mental para solventar esta situación de las doctoras. Bueno, les agradezco muchísimo, doctor Roberto Montoya Argüello, presidente del Colegio Médico, y también al doctor Edward Wollant, nutriólogo y abogado. Gracias por habernos acompañado esta mañana acá. Gracias, licenciado. Y en la apertura del día de la semana. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, la ministra de Turismo con nosotros. Vamos a hablar precisamente sobre un balance de trabajo a 4 años, pues ya para cumplirse, de la gestión del gobierno del presidente Nayib Bukele. Así que, y de temas también muy puntuales que vamos a tener este día acá en el programa. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida a la ministra de Turismo, la licenciada Morena Valdés, con quien tenemos una plática muy importante, ¿no? A 4 años ya de cumplirse el tiempo, fecha de la gestión del actual gobierno del presidente Nayib Bukele. Ministra, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias por la espera, las disculpas ahí del caso de venir tarde, pero venía en el estrés del tráfico. En el estrés del tráfico, ¿verdad? Lo hablamos anteriormente con ellos y realmente sabemos que es de mucho impacto hoy en el estado de salud de la persona, ¿no? Así es, bueno, y esas son de las cosas que también nosotros hablamos desde turismo, ¿verdad? Que el ocio, la recreación, es lo que las familias, familias, ¿no? Lo que pueden hacer precisamente los fines de semana o en la semana, precisamente en los espacios públicos, es importante, o las actividades turísticas, culturales que nosotros podamos darle desde lo público a las personas te sirven, porque hablábamos fuera de cámara que el estrés, la ansiedad o la depresión, hay que verlo, es parte de cosas de la salud mental y es algo que también nos ha ocurrido después del COVID-19. Entonces, en turismo se va viendo también todo el tema de turismo médico, de tratar también lugares que tengan en cuenta todo esto a la hora de planear una vacación. Por ejemplo, también el tema de la comida, de la nutrición, que son de las cosas que estamos trabajando incluso con el Programa Mundial de Alimentos, porque ahora la gente no solo le interesa divertirse o recrearse, sino que también comer bien, porque sabe que eso después, a la larga, viene un impacto en nuestra salud. Así que la verdad que ha cambiado la manera de hacer turismo y todas estas características que venían diciendo los doctores, los venía escuchando así en el tráfico, que habían habido 2 accidentes precisamente en la carretera, y un poco también cómo solventar y cómo también trabajar con esto para nuestra salud mental. Así que el turismo es importantísimo para eso, pero para eso debemos tener infraestructura, actividades ya sea turísticas o culturales, opciones que hacer, porque muchas veces los salvadoreños nos decimos, es que no hay nada que hacer en el país, y sí tenemos muchas cosas que hacer. 4 años. 4 años. Estamos ya por cumplir 4 años de la administración Bukele y sobre todo en el tema de turismo.
¿Satisfecha, ministro? Yo sí, satisfecha. Obviamente el reto más grande que tuvimos desde el sector turístico fue el COVID-19. Yo siempre digo que el reto más grande a nivel profesional que he tenido es ser ministra de Turismo en medio del COVID-19, porque en lugar de decirle a las personas salgan, distráiganse, vayan a hacer opciones turísticas recreativas, teníamos que decir quédese en casa. Entonces yo creo que ese fue un impacto bastante fuerte que tuvo el sector turístico, no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial. Y la verdad que muy satisfechos, el equipo también satisfecho, la verdad, darle gracias a todo el equipo de la cartera de turismo, pero no solo al equipo de la cartera de turismo, sino que a todo el gabinete del gobierno del presidente Nayib Bukele. Tenemos proyectado que a diciembre del 2023 vamos a tener 2.9 millones de visitantes, equivalente a más de 2.900 millones de dólares de ingresos de divisas. Somos el segundo país de la región centroamericana y del Caribe que está más recuperado y que está superando todas sus expectativas en cuanto a ingreso de divisas y en cuanto también visitantes. Solo nos supera República Dominicana, es decir, hemos ganado la carrera a nivel centroamericano, pero obviamente eso ha sido gracias al tema de seguridad, que yo siempre lo digo, sin seguridad no tuviésemos este éxito que tenemos en estos momentos en turismo, a que nos están eligiendo como sede de eventos importantes. Obviamente eso estábamos hablando fuera de cámara. Mañana, bueno, hoy tenemos conferencia de prensa y mañana inauguramos el torneo de surf más importante a nivel mundial que tienen los surfistas profesionales. Categoría Open. Esta es categoría Open, o sea, tabla corta. Ahí estamos viendo algunas imágenes de surfistas. Este fue para el longboard, que lo acabamos de tener, en donde, por ejemplo, dos de nuestros atletas, tabla más larga, ¿sí? Dos de nuestros atletas tuvieron un gran desempeño, que fueron Cindy Portillo y Amado de Jesús, clasificaron para los Panamericanos. Ahora vamos a tener el Open, que es el World Surfing Games, que es preolímpico. ¿Qué quiere decir eso? Que este torneo es obligatorio que vengan los atletas surfistas profesionales si quieren clasificar a los Olímpicos 2024, que van a ser en París, pero que la categoría de surf se va a desarrollar en Tahití. Es decir, aquí estamos teniendo la crema innata de los surfistas. Es de verdad un gran orgullo ver a los mejores del mundo surfear nuestras olas. En estos momentos andan entrenando varias olas. El torneo se va a llevar a cabo en Playa El Sunsal y Playa La Ucana. Son 2 spots, 2 podiums. Para los que no siguen mucho el surf, eso quiere decir que tenemos tantos atletas que debemos de hacerlo en 2 podiums para poder salir en el tiempo reglamentario. Nos comentaba el presidente de la ISA, Fernando Aguirre, que justamente ya está aquí en el país desde el día de ayer, que la verdad que se impresionan de la calidad de las olas que tenemos, porque además de eso tenemos un suel. Un suel significa el tipo de oleaje que estamos teniendo en el país, muy bueno en estos días. Así que dice, bueno, aquí ustedes no tienen que tener fábrica de olas porque ya lo tienen de manera natural. Así que muy contentos también con eso, porque la verdad es que ya, como dijo el presidente, Dios nos dio las olas, entonces era saber aprovecharlas, pero hay que saber aprovecharlas de la mejor manera. Obviamente hablábamos ayer con el presidente de la ISA, Fernando Aguirre, como también el presidente Bukele está interesado y ocupado, y nos lo dice a todos, en que este crecimiento que estamos haciendo sea sostenible con el medio ambiente, porque si no, no vamos a poder tener el turismo que queremos. Obviamente estamos creciendo, pero debemos de crecer de una manera sostenida y cuidando nuestra infraestructura con el medio ambiente. Nuestro talento humano, justo esta semana graduamos más chef y su chef de GastroLab, nuestro laboratorio de gastronomía que tenemos con el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, a quien le agradecemos por ser un aliado estratégico que creyó en nosotros desde el año 1 que estábamos en la gestión para capacitar a nuestro recurso humano, y obviamente también a todas nuestras comunidades y obviamente a nuestros empresarios del sector turístico. Este fin de semana estuve en Occidente, precisamente en Ataco, inaugurando una nueva opción de alojamiento en esta importante ciudad de la Ruta de las Flores, en donde también tenemos un gran movimiento, es decir, el turista tanto nacional como internacional. Ahí está precisamente el hotel que fuimos a inaugurar el fin de semana. Veo que los tienen actualizado ahí en producción.
Y ese también fue unas opciones de alojamiento que tenemos en Huayúa, Huayúa. Entonces es importante ver toda la capacidad también que está teniendo el inversionista nacional en establecer inversiones, eso precisamente también en la zona occidental, es decir, sobre todo nuestro inversionista que se fue, de nuestra diáspora está viniendo y está apostándole al país. Tenemos un portafolio amplio sobre este tema que con usted siempre lo hemos conversado, y qué bueno hacer un repaso en el contexto de los 4 años de la administración del presidente Bukele. Voy a regresar un poco al tema por el cual comenzamos nuestra conversación, ministra, y que tiene que ver precisamente con las condiciones de país favorables para que se desarrolle cualquier tipo de, digamos, actividad o apuesta de políticas, como es el caso muy especial del turismo, que sin seguridad no hay, que quizás no hubiésemos tenido. Yo tuve la oportunidad y quiero enviar un fuerte abrazo, un saludo muy especial. Tuve la oportunidad de estar el día viernes en el centro de la capital, en el centro histórico, y la verdad que me encantó, y quiero aprovechar y enviar un saludo muy especial a mi esposa. Este día está cumpliendo años. Felicidades. Un abrazo para ellos, porque desde ahí comenzó ya la celebración, ¿no? Muy bien. Fuimos al centro de partir. Un saludo muy especial a todos ahí. Y la verdad que sí, ese solamente lo que vimos ahí es una sola expresión de cómo el país ha cambiado. Sí, decirte que el centro histórico es el segundo sitio más visitado tanto por los turistas nacionales como por los internacionales. Y recordarles que a partir del 18 de mayo ya entró en vigencia APLAN, que es la nueva administradora que va a encargarse precisamente de atraer inversiones y de obviamente facilitar a los inversionistas establecer aquel tipo de negocio que tiene que ver con turismo, pero también que tiene que ver, por ejemplo, con parqueos, con condominios para apartamentos. Es decir, le vamos a apostar a ello. APLAN va a ser adscrita al ministerio, es adscrita ya al Ministerio de Turismo, y obviamente va a tener una ventanilla única. Ya estamos haciendo una solicitud de refuerzo presupuestario que ya le va a llegar a nuestro querido ministro de Hacienda para poderla conformar. Va a estar funcionando en el ex edificio del ISTU, justamente en el centro histórico. El centro histórico está teniendo un gran auge. Ayer hablaba precisamente con una empresaria del centro histórico, decía cómo le ha cambiado también la vida a ella como dueña de un negocio ahí en el centro histórico, pero también cómo le ha cambiado la vida a sus empleados, y cómo ella hace la reflexión con sus empleados. Le dice, bueno, ahora nos está viniendo otro tipo de turista, ya no solo es el nacional, que fue fiel y leal precisamente a aquellos establecimientos que estaban en el centro, sino que nos está viniendo otro tipo de turista. Usted habla mucho del tema del, digamos, como el salvadoreño, que ahora se ha convertido también en un viajero o un turista frecuente en nuestro país. Y ya no solo viene él tradicionalmente que se fue hace 40 años, ya vienen los hijos, ¿no? Que es otro también, sí, digamos... la segunda y la tercera generación. Segunda generación. Ayer justamente hacíamos un tour que le hacíamos al presidente de la ISA, íbamos ahí por Surf City, La Libertad, y justamente nos encontramos con unos salvadoreños que viven en Nueva York, y les preguntábamos cuántos años tenía de no venir, sobre todo a los que se fueron, ¿verdad? Me decía, yo tenía 40 años y aquí vengo con mis hijos, con mis nietos y con los amigos de mis nietos. O sea, era una familia numerosa que estaba departiendo precisamente en Surf City, La Libertad. Y tú ves ahí precisamente cómo están orgullosos de venirle a mostrar a la segunda y a la tercera generación lo que ha pasado en el país. Ayer nos decían estas mismas personas, es que es increíble la infraestructura que estamos teniendo aquí. Yo nunca me imaginé que iba a poder traer a mis hijos o mostrarle a mis hijos un parque de diversiones frente al mar, en donde no tiene nada que envidiarle precisamente a lo que tenemos en otros países. Es el primer parque de diversiones que tenemos frente al mar en la región latinoamericana, es decir, ahí sabemos que esto es administrado por el ISTU. Saludos precisamente a todas mis colegas que también administran otras carteras del Estado, y precisamente de la cartera de turismo, que son ISTU y Corsatur, que es precisamente a donde son dos sitios administrados
por mujeres, por cierto, líderes, que son Alejandra y Jenny, que están precisamente, una administra todo lo que tiene que ver con los parques y la otra todo lo que tiene que ver con la promoción y posicionamiento del país. Ministra, me habló de cerca de 2.500 millones de dólares. 2.900 millones de dólares en ingresos de divisas que vamos a tener este año. ¿Cómo se traduce eso en el marco de la generación de empleo? O sea, bueno, según la WTTC, o sea que es precisamente es una entidad internacional que mide precisamente, que es privada, que va midiendo el comportamiento del sector turístico en todos los países del mundo. Nos dice que El Salvador alcanzará a finales de este año 2023 una contribución del 12.3% del PIB nacional y continuará superando los niveles prepandemia. Es decir, nosotros somos de los países que ellos ponen de ejemplo que estamos superando todo. Y eso significa que para el finales de este año el sector turismo sume más de 372,000 empleos, como para responder tu pregunta, entre directos e indirectos. Obviamente dice 14% más de los empleos totales del país, y para los próximos 10 años hace una proyección para el 2023, se estima que el sector de viajes y turismo empleará a más de 527,000 personas en todo el país. Esto es bien importante porque esto ha venido creciendo, y obviamente también eso nos lo dice el Seguro Social, que también nos dice que ha crecido, por ejemplo, en cuanto a empleos, alrededor de un 18 o 20%. ¿Sí? Y en cuanto a patronos, que eso es bien interesante, ha crecido entre un 9 y 11% la inscripción de empresas del rubro turístico en el Seguro Social. Entonces ahí tú ves que va creciendo, pero entonces eso significa que necesitamos ordenar más y obviamente capacitar más a nuestro talento humano. El inglés, que siempre lo hemos hablado aquí en esta entrevista, es que es necesario. Obviamente también todo lo que estamos haciendo con GastroLab en el tema de gastronomía. Bueno, ahí justamente en esta grabación que tuvimos escuchábamos a los chicos, una chica que habló por todos ellos llamada Stacy, yo la escuchaba y decía, bueno, se te enchina la piel y de verdad decís, yo pienso que yo tengo problemas, pero obviamente tenés muchas personas que están en el interior del país, sobre todo, que tienen muchos obstáculos, pero si se les presenta una oportunidad, la aprovechan, y son las cosas que estamos haciendo precisamente desde el gobierno, en conjunto con varios aliados estratégicos, es poder, ahí tenemos precisamente fotos de la grabación, y entonces veías esas caritas, los jóvenes. Esa grabación fueron de GastroLab, Surf City, que tenemos en Santa Ana y en La Libertad, como te decía, con nuestro aliado estratégico del PMA, pero de verdad te llena de satisfacción escucharlos y decir, bueno, yo nunca me imaginé, bueno, una de las graduadas había ido a Nueva York a presentar de parte del PMA de Naciones Unidas en la sede el proyecto de GastroLab, y dijo, jamás me imaginé que primero iba a salir del país, segundo que iba a representar a mi país y contarles mi experiencia y cómo esto me ha cambiado la vida y cómo tengo mejores recursos para mi familia y obviamente para mi comunidad. Es decir, se está cambiando vidas a través del sector turístico, y eso creo que uno de los logros que el presidente también lo dice, que hay una gran oportunidad, una gran brecha que podemos aprovechar a través del turismo. Bueno, y tenemos también otra ventana al mundo, que son los Juegos Centroamericanos, ¿no? Que ya estamos próximos a... Bueno, los Juegos Deportivos Centroamericanos ya están a la vuelta. ¿Sí? Exactamente. Sí. Bueno, decirte que nosotros terminamos precisamente el World Surfing Games el 7 de junio y nosotros vamos con otro torneo importante, que es una parada del CT de la WCL. Es decir, aquí tenemos a las mejores organizaciones del mundo haciendo torneos de surf, y yo quiero que de verdad los salvadoreños se sientan sumamente orgullosos de esto. Si no pueden ir a las playas, porque sabemos que estamos trabajando en la semana y se corre en la semana los hits y las competencias, les invitamos a que mientras puedan, vía online, pueden verlo en elsalvador.travel o en isasurf.org, y decirles que de verdad sintámonos orgullosos de lo que está pasando, porque vamos con torneos seguidos. Hemos tenido 3 torneos seguidos y hay un ánimo a todo mi equipo, que yo sé que estamos cansaditos, pero que todavía nos hacen falta 2 torneos más, y luego hacemos una pequeña pausa
terminamos el 17 de junio y empezamos el 23 de junio con el torneo de surf que se va a llevar a cabo en medio de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Que van a haber competencias también. También de surf, eso lo vamos a hacer en Punta Roca. También. Exactamente. El torneo que tenemos de la CT, de la WCL, va a ser en Punta Roca y después seguido vamos a tener los Juegos Deportivos Centroamericanos. Y yo ahí le prometo a mi equipo que vamos a tener una pequeña pausa para recuperarnos y para seguir trabajando por el turismo del país. Hay trabajo. Así es. Y muy activo, ¿no? Sí, la verdad. 4 años de gobierno. 4 años. 4 años al frente del Ministerio de Turismo. Y siendo un país que ha destacado por todo su desempeño en el sector turístico y lo reconocen todos los países de la región. El tiempo se me fue, le quiero agradecer que aún contra todos los pronósticos de inconvenientes por el tráfico, pues... No, sí, gracias Ernesto, y gracias por siempre abrirnos las puertas de este programa que es tan visto también por nuestra diáspora. Un saludo a todos ellos y obviamente decirle a todos los salvadoreños que les invitamos a que visiten nuestro sitio web elsalvador.travel y se enteren de todas las actividades que estamos realizando y nos sintamos orgullosos de todos nuestros destinos turísticos y los cuidemos, no botemos basura, por favor. Bueno, así están las cosas. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.